Buenas tardes, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de México en Celaya y les vamos a presentar el marco teórico de nuestro proyecto Evaluación de puestos por el método de puntos para la empresa Motormexa Colima. Empezamos con nuestro marco teórico, evaluación de puestos. La administración de recursos humanos tiene como uno de sus pilares fundamentales la gestión de la compensación, la cual no solo busca retribuir el esfuerzo del empleado, sino también atraer y retener y motivar el talento clave para la organización. El corazón de esta gestión se encuentra en la evaluación o variación de puestos en disciplina sistemática que permite determinar el valor relativo de cada puesto dentro de una estructura organizacional. Este marco teórico explora con profundidad los conceptos, objetivos, métodos y actores involucrados en este proceso crucial, tomando como base fundamental la obra de Hidalberto Chiavenato y complementándola con otras perspectivas académicas. Como punto 1 tenemos nuestra composición, el salario. El salario, lejos de ser una cifra única en un concepto multifacético que representa el total de las retribuciones monetarias y no monetarias, recibe un empleado a cambio de sus servicios. Según Chiavenato 2011, describe que el salario como un paquete de compensaciones que se compone de varios elementos, cada uno con propósito específico, no solo simplemente un costo para la organización, sino una inversión del capital humano y una herramienta estratégica. Salario básico directo es una remuneración fija en el dinero pagada por tiempo, horas, días o meses, o por unidad de obra, constituye la base de la compensación y es determinada en gran medida por el valor del puesto obtenido a través de la evaluación. Por ejemplo, tenemos el salario base de analista de datos y un auxiliar administrativo, que serán diferentes porque la evaluación de sus puestos han determinado que el primero tiene un mayor valor relativo en la empresa debido a la complejidad y sus funciones y conocimientos requeridos. Seguimos con los incentivos. Compensación variable. Son retribuciones adicionales ligadas al empeño, la productividad, el logro de metas o los resultados de la empresa. Incluyen bonos, comisiones, participaciones de utilidades, etc. Mientras el salario base recompensa el puesto, los incentivos recompensan al desempeño de la persona en el puesto. Por ejemplo, un ejecutivo de ventas recibe un salario base, pero la mayor parte de su ingreso puede provenir del marco teórico, evaluación de puestos. La administración de recursos humanos tiene como uno de sus pilares fundamentales la gestión de la compensación, la cual no solo busca retribuir el esfuerzo del empleado, sino también atraer y retener y motivar el talento clave para la organización. El corazón de esta gestión se encuentra en la evaluación o variación de puestos en disciplina sistemática que permite determinar el valor relativo de cada puesto dentro de una estructura organizacional. Este marco teórico explora con profundidad los conceptos, objetivos, métodos y actores involucrados en este proceso crucial, tomando como base fundamental la obra de Hidalberto Chiavenato y complementándola con otras perspectivas académicas. Como punto 1 tenemos nuestra composición, el salario. El salario, lejos de ser una cifra única en un concepto multifacético que representa el total de las retribuciones monetarias y no monetarias, recibe un empleado a cambio de sus servicios. Según Chiavenato 2011, describe que el salario como un paquete de compensaciones que se compone de varios elementos, cada uno con propósito específico, no solo simplemente un costo para la organización, sino una inversión del capital humano y una herramienta estratégica. Salario básico directo es una remuneración fija en el dinero pagada por tiempo, horas, días o meses, o por unidad de obra, constituye la base de la compensación y es determinada en gran medida por el valor del puesto obtenido a través de la evaluación. Por ejemplo, tenemos el salario base de analista de datos y un auxiliar administrativo, que serán diferentes porque la evaluación de sus puestos han determinado que el primero tiene un mayor valor relativo en la empresa debido a la complejidad y sus funciones y conocimientos requeridos. Seguimos con los incentivos. Compensación variable. Son retribuciones adicionales ligadas al empeño, la productividad, el logro de metas o los resultados de la empresa. Incluyen bonos, comisiones, participaciones de utilidades, etc. Mientras el salario base recompensa el puesto, los incentivos recompensan al desempeño de la persona en el puesto. Por ejemplo, un ejecutivo de ventas recibe un salario base, pero la mayor parte de su ingreso puede provenir de comisiones sobre las ventas que concrete. Después tenemos beneficios. Compensación indirecta. Seguimos con beneficios. Compensación indirecta. Son todas las prestaciones que la empresa ofrece y tiene un valor económico para el empleado, sin ser dinero en efectivo. Su objetivo es aumentar la calidad de vida y la seguridad del trabajador y su familia
Incluye seguros médicos, de vida, vales de despensa, restaurante, fondo de ahorro, planes de pensiones, etc. Por ejemplo, una empresa podría ofrecer un plan de stock option, opciones sobre acciones, sus directivos alineando sus intereses con los de los accionistas. Seguimos ahora con servicios y prestaciones. Va más allá de los beneficios e incluyen elementos como clubes deportivos, convenios de gimnasios, programas de bienestar, coches de empresas, etc. La composición de este paquete total de compensación varía según la organización, la industrial, el país y el nivel de puesto, pero su diseño siempre debe de buscar equidad interna y competitividad externa. Como segundo punto tenemos concepto de administración de sueldos y salarios, objetivos y elementos. La administración de sueldos y salarios es el conjunto de normas y procedimientos tendientes a establecer o mantener estructuras de salarios equitativas y justas en la organización, según Chavenato 2011, en una función integral que se encarga de diseñar e implementar, mantener y comunicar el sistema de compensación. No es solo una actividad aislada, sino que profundamente ligada a la estrategia del negocio. Continuamos con los objetivos. Equidad interna. Garantizar que los salarios sean justos en relación con los demás puestos dentro de una misma organización. Un ingeniero senior debe ganar más que un ingeniero junior y un gerente más que sus subordinados. Esto se logra primordialmente a través de la evaluación de puestos. Competitividad externa, equidad externa. Asegurar que los salarios de la empresa sean atractivos en el mercado laboral para poder atraer y retener a los mejores talentos. Esto se consigue mediante estudios del mercado salarial. Motivación y recompensa del desempeño. Vincular una parte de compensación a los estudios individuales, de equipo y organizacionales, incentivando la productividad y el logro de los objetivos. Cumplimiento legal. Asegurar que la estructura salarial cumpla con todas las disposiciones legales, federales y locales, así como salarios mínimos, pago de horas extras, etc. Optimización de costos. Lograr que la compensación sea percibida como justa por los empleados, pero también que sea económicamente sostenible para la organización, controlando los costos laborales. Elementos clave, pilares del sistema. Número 1. Evaluación de puestos. Determinar el valor relativo de cada puesto, la jerarquía interna. Número 2. Investigación del mercado salarial. Determina el valor monetario, el precio en el mercado de los puestos de referencia. Estructura salarial. Combina los dos anteriores para crear rangos o grados salariales. Cada grado agrupa puestos de similar valor interno y asigna un mínimo y un máximo salarial basado en los datos del mercado. Políticas de compensación. Son las directrices que gobiernan el sistema. Por ejemplo, la empresa decide si pagar por encima, al nivel o por debajo del mercado. Concepto de evaluación de puestos. La evaluación o valoración de puestos es el proceso sistemático y metódico para determinar el valor relativo de cada puesto en relación con los demás puestos de una organización, con el propósito de establecer una estructura jerárquica, equitativa y ordenada. Chavenato 2011 la define como un proceso de comparación de puestos para determinar cuál de ellos agrega más valor a la organización, con base en factores como valoración de puestos previamente definidos. Es crucial entender que se evalúa al puesto en sí, considerando sus requerimientos, complejidad, responsabilidades y condiciones en las que se desempeña dicho puesto, y no a la persona que lo ocupa. Las características individuales, como el desempeño, antigüedad y habilidades, se recompensa posteriormente dentro del rango salarial asignado a ese puesto. Por ejemplo, al evaluar al puesto del jefe de logística, se analizan factores como el número de subordinados, si el valor del inventario del que es responsable, la complejidad, la cadena de suministro que gestiona y el impacto en sus errores de la empresa. Este análisis se realiza de la misma manera, sin importar quién ocupa el puesto del señor González o la señora López, sino que solamente se enfoca en evaluar al puesto. Ahora vamos con el cuarto punto, que son objetivos y factores de la evaluación de puestos. Primero que nada, los objetivos. Primero tenemos que establecer una jerarquía organizacional objetiva. Esto quiere decir ordenar los puestos de mayor a menor valor, creando una estructura lógica y comprensible para todos. Luego, una base para una estructura salarial equitativa.
Proporcionar la base técnica para asignar el sueldo base a cada puesto, evitando arbitrariedades y favoreciendo la percepción de justicia. Prevenir conflictos laborales. Esto para una estructura clara y justa. Minimiza los reclamos por inequidad salarial. También tenemos el apoyar la movilidad interna, las carreras. Clarificar las rutas de ascenso y los requerimientos necesarios para moverse a puestos de mayor valor. Ahora bien, los factores de evaluación son los criterios o características universales que se utilizan para analizar y comparar los puestos. Los métodos de evaluación se construyen en torno a estos factores. Chavinato y otros autores coinciden en un conjunto central: esfuerzo mental, que son conocimientos, habilidades, juicio, análisis, creatividad y nivel educacional requeridos para el puesto. Como ejemplo sería un investigador científico requiere un factor de esfuerzo mental pues muy alto. Y el esfuerzo físico, grado de exigencia física, destreza manual, energía requerida. Por ejemplo, un albañil tiene un alto factor de esfuerzo físico. Luego tenemos la responsabilidad por previsiones de personas, por dinero, por equipos, por información confidencial, por resultados. Un ejemplo sería un director financiero tiene una altísima responsabilidad por el manejo del capital. También tenemos por último las condiciones de trabajo. Ambiente físico como ruido, temperatura, toxicidad, los riesgos de accidente, estrés psicológico. Por ejemplo, mineros o un bombero trabajan en condiciones extremadamente adversas. Luego, el quinto punto son los métodos tradicionales de evaluación de puestos. Son métodos no cuantitativos, más simples y a menudo subjetivos, útiles para organizaciones pequeñas o con una cantidad limitada de puestos diferentes. Primero tenemos el método de jerarquización o ranking. Este consiste en ordenar los puestos de mayor a menor valor según su importancia percibida en la organización. Es el método más simple y subjetivo. Un comité revisa las descripciones de puestos y las ordena. Es próspero a sesgos y no permite explicar las diferencias de valor entre un puesto y otro. Por ejemplo, en una pequeña consultoría se podría jerarquizar como primero al director, consultor senior, consultor junior y al asistente administrativo. Otro método sería el método de clasificación o de grados predeterminados. Se define de antemano una serie de grados o clases, por ejemplo, grado A, B, C y D. Y se describe de manera general el tipo de puestos que pertenece a cada uno. Por ejemplo, grado C, puestos que requieren supervisión directa del personal. Luego, cada puesto se asigna un grado comparado a su descripción con una descripción del grado. Es más avanzado que la jerarquización, pero aún así impreciso. Otro método que tenemos es el método de comparación de factores. Es un método cuantitativo, pionero, más sofisticado. Se seleccionan unos pocos factores claves, normalmente 5, que son habilidad mental, habilidad física, responsabilidad, condiciones de trabajo y supervisión. Luego se eligen puestos de referencia claros y estables. Se jerarquizan los puestos de referencia para cada factor por separado y se asigna un valor monetario a cada factor. Finalmente, los puestos restantes se comparan con los de referencia. Es complejo de interpretar, pero menos subjetivo que los anteriores. Bueno, a continuación vamos a ver los métodos modernos de evaluación de puestos. Estos métodos cuantitativos, analíticos y detallados que buscan minimizar la subjetividad son los más utilizados por medianas y grandes empresas. En primer lugar tenemos el método de puntos por factor, Point Rating, que es el método más utilizado y reconocido a nivel mundial porque es sistemático y defendible.
Su proceso es, primero, seleccionar los factores compensables, que es donde la empresa elige los factores relevantes para ella, como conocimiento, complejidad, impacto, liderazgo, comunicación. Luego, define grados por factor, que es donde cada factor se divide en grados de intensidad creciente. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, dependiendo lo que la empresa decida. Luego se asignan puntos, que en este caso se asigna un peso a cada factor según su importancia. Luego se asigna un valor en puntos a cada grado de cada factor. Para elaborar el manual de evaluación, donde se crea un manual que explica cómo se puntúa cada factor. Para finalmente evaluar los puestos, donde un comité analiza cada descripción de puesto y usando el manual asigna puntos por cada factor y la suma total de esos puntos determina el valor del puesto. Tenemos el método de perfil y escalas. Este método moderno es un método propietario muy prestigioso que se utiliza para puestos directivos y profesionales, donde se evalúan los puestos en 3 factores universales. El primero es saber cómo, saber tener conocimientos técnicos, gerenciales y habilidades de relaciones humanas requeridas. El segundo, la solución de problemas, que es el grado en el que el puesto requiere pensar de manera creativa y analítica para resolver los problemas. De terceras tenemos la responsabilidad por resultados, donde se encuentra el impacto que las acciones y decisiones del puesto tienen en los resultados finales de la organización. Cada factor tiene su propia escala y guías de aplicación. La puntuación final también se traduce en una jerarquía de puestos y es muy robusto, pero requiere de consultores certificados para su implementación. Bueno, la comisión de evaluación por puestos. La comisión de evaluación por puestos no puede ser realizada por una sola persona. Para garantizar objetividad, equidad y aceptación, se debe formar una comisión o comité de evaluación. Este grupo es multidisciplinario y representa a diferentes áreas de la organización. Está compuesto en primer lugar por especialistas de RH, que son los que actúan como facilitadores y expertos de la metodología, por gerentes o mandos medios, que son los que proporcionan conocimientos operativos sobre los puestos que se evalúan. Un ejemplo puede ser el gerente de producción, que es el que conoce mejor los puestos de su área. Los empleados a veces se toman también en cuenta, puesto que en esquemas más participativos se incluyen empleados de reconocido prestigio para poder aumentar la credibilidad del proceso. Un facilitador externo es opcional, pero se puede agregar porque puede dar neutralidad absoluta y especialmente en procesos de conflicto. Las funciones son revisar y aprobar las descripciones de puestos, el insumo fundamental, seleccionar los factores de evaluación y asignarle pesos. En cuanto al método de puntos, evaluar cada puesto de manera colectiva, discutiendo y llegando a un consenso sobre la puntuación, defender y comunicar los resultados del proceso de la organización y revisar y actualizar las evaluaciones cuando los puestos cambian significativamente. Esta comisión es fundamental porque combina diferentes perspectivas y mitiga los sesgos individuales, dando legitimidad al proceso ante toda la empresa. Bueno, como punto 8 tenemos las preguntas de análisis y las conclusiones, que en este caso la primera pregunta sería: ¿cómo asegura una organización que su sistema de evaluación de puestos no perpetúa sesgos de género u otros sesgos inconscientes, garantizando una verdadera equidad? 2. En la era del conocimiento y los puestos basados en proyectos, ¿siguen siendo totalmente aplicables los métodos tradicionales de evaluación que se centran en el puesto estático? ¿Debería evolucionarse hacia la evaluación de competencias o habilidades? 3.
¿Qué desafíos representa la evaluación de puestos únicos o altamente especializados para los que no existen referencias claras en el mercado? 4. ¿Cómo se debe mejorar la comunicación de los resultados de una evaluación de puestos para evitar desmotivación o conflictos entre los empleados cuyos puestos fueron percibidos como devaluados? Conclusiones. La evaluación de puestos se erige como una de las técnicas más críticas dentro de la administración de los recursos humanos. No es un ejercicio matemático frío, sino es un proceso estratégico, humano y organizacional que busca fundamentar la estructura con la compensación de la equidad interna, como lo expone Chavenato, que provee la columna verbal sobre la cual se construye un sistema salarial coherente. Si bien los métodos han evolucionado desde las aproximaciones simples y subjetivas, jerarquizando hacia sistemas analíticos y cuantitativos robustos, el principio rector permanece intacto: pagar de acuerdo con el valor del que el puesto aporta. Y por último tenemos que la organización participa en la comisión de la evaluación, diversa e indispensable para dotar procesos de legitimidad y transparencia necesarios para que sea aceptado por todos. Es un entorno empresarial cada vez más competitivo, donde el talento es el activo más valioso. Contar un sistema de evaluación de puestos bien diseñado y administrado deja de ser una opción para convertirse en una necesidad